Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Muy buena noche, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva. Hoy vamos a continuar el programa que iniciamos el domingo anterior con el licenciado Roberto Molina Barreto. Ya lo presentamos en nuestro programa anterior, fue presidente de la Corte de Constitucionalidad, asociado fundador de CEDECOM, una brillante carrera en el área profesional y en el área de servicio también a través de los puestos que ha desempeñado. Y con quien estuvimos tocando en nuestro programa anterior este problema que se ha suscitado con la falta de elección oportuna el 13 de octubre del 2019 de los señores magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a la Sala de Apelaciones. Durante esa conversación con el licenciado Molina Barreto, pues fueron surgiendo temas muy importantes que hoy vamos a continuar, porque en alguna forma, como mencionaba yo como médico que no conoce mucho de la ley, pero le gustaría hacer el diagnóstico preciso de dónde sale la enfermedad, cuál es el virus, decía yo en el programa anterior, que está causando todo este problema, o por lo menos una parte importante del problema. Así que le damos de nuevo la bienvenida al licenciado Molina Barreto. Roberto, gracias, bienvenido. Buenas noches de nuevo, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, porque con todo lo que estuvimos hablando en nuestro programa anterior, es importante preguntarnos. Obviamente, se da una interrupción del proceso. El Ministerio Público presenta una investigación en camino, pide se suspenda, se suspende. Se crea un cierto embrollo judicial porque no sabemos, y legislativo, porque los señores diputados también tienen presiones de cómo actuar y cómo caminar. Todo el tema está relacionado con la elección de los magistrados y con el sistema o la forma como se eligen a través de las comisiones de postulación. Haciendo un poco de historia, recuerdo que en el 83 una comisión de postulación no todavía establecida en la ley elige a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. En el 85 se piensa que es un buen sistema y se le empieza a dar vigencia en esa Constitución. Y en el año 94, con las reformas que se hacen, queda establecido el sistema de comisiones de postulación como hoy las conocemos. ¿Voy correcto en esa línea? Así es, esa es la parte histórica. Aparentemente, las primeras veces que se utilizó, pues el resultado fue satisfactorio, y esto hizo que se procediera en la misma forma. Previo a ello, el Congreso, con una mayoría absoluta, designaba a estos magistrados, sin un tamizaje previo, sin una participación de otros sectores. Se supone naturalmente que en el Congreso están representados todos los guatemaltecos, pero siendo políticos sabemos que no así es. Entonces, tal vez la idea fundamental de establecer unas comisiones de postulación como un contrabalance o como un tamizaje previo a que solo el Congreso tuviera la potestad directamente, no era malo. ¿Me estoy equivocado en ello o cómo visualizas ese punto? Yo pienso que no era el malo. origen de las comisiones. Ni es malo. Yo creo que lamentablemente la reforma del 94 no previó, porque estoy seguro que fue de buena fe, pero tuvo dos errores. Uno, no prever que después iban a haber tantas universidades que incluso ni siquiera estudiantes tiene de derecho. Y entonces, en lugar de en ese tiempo que eran 4 o 5 universidades, o sea, solo 4 o 5 decanos, ahora hay 13. Si hubiera 14 universidades, no alcanzan los magistrados de la Suprema para hacer el mismo número, porque solo son 13. O sea, no previó eso. Y la otro error del 94 fue convertir la presidencia del organismo judicial año por año, porque eso también ha provocado problemas y también se han prorrogado porque no se ponen de acuerdo a elegir un presidente cada año. Bueno, pasan meses incluso y el proceso, votación tras votación y no se interrumpe. Creo que fue un error en ese sentido la reforma, pero lo que
no veo yo cuál sea el problema, y si nos vamos al derecho comparado, regresamos a lo que hablábamos hace 8 días. Primero, que es un problema de orden político, o sea, y no problema, es un proceso político. Y la otra, la famosa lucha de poder, porque entonces ya el sistema de comisiones de postulación se volvió y creó la estrategia de cooptar las comisiones de postulación. Pero qué bien era antes, y yo fui miembro de la comisión de postulación de 1999, o sea, debe haber sido, si no la primera, la segunda comisión que se hizo ya con la reforma. Y funcionó muy bien, me recuerdo quiénes fueron los electos magistrados, y realmente gente de mucho prestigio y muy bien recordada. Uno de ellos se acaba de morir, el doctor Carlos Larios. En fin, ¿dónde está el problema o el virus? Porque eso es importante, que pongamos el dedo en la llaga, para que no nos perdamos, porque hay muchas cosas que son distractores, pero si no se resuelve el problema fundamental, no desarrollamos la vacuna. Por supuesto. Entonces era lo que hablábamos en días anteriores, la lucha de poder, la lucha de querer tener el control, unos para tener favores de jueces, otros para no tener enemigos entre los jueces. Y esa lucha de poder ha llevado a toda esta prostitución de un proceso de comisiones de postulación, lamentablemente. Si tenemos el diagnóstico, pues los doctores saben, pues entonces cuál es el tratamiento para salir. Y es precisamente lo que tampoco se previó, pero desde la Constitución del 85, que es crear una verdadera carrera judicial. Yo tengo muchas discusiones con colegas, amigos de muy buena fe y muchos debates en que se puede en este momento implementar una verdadera carrera judicial. Yo les digo que es imposible sin una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque podemos tener el mejor consejo de la carrera judicial, la mejor manera de poder calificar, puntear las capacidades de jueces o magistrados, pero finalmente la lista llega al Congreso de la República, del doble de los elegibles, y ahí volvemos a caer al tema político, y el Congreso puede cortar la carrera judicial de cualquier juez que tal vez haya tenido su vida completa en el organismo judicial, y de la noche a la mañana se va para afuera. En cambio, una verdadera carrera judicial tiene un proceso de capacitación y ascensos y calificaciones, de tal manera que uno puede entrar de comisario, que es el receptor de un tribunal, o de un juez de paz, y puede terminar de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero no yéndose a hincar cada 5 años al Congreso de la República, sino es por los méritos, por la carrera que ha tenido. Y eso no lo permite la Constitución, porque dice los artículos, por lo menos 215, 217, uno para la Corte Suprema y otro para las salas de apelaciones, cuáles son los requisitos. Y dice que las comisiones de postulación enviarán el doble de los electos para que ellos elijan. Solo con eso hace imposible pues el ejercicio de una verdadera carrera judicial, aunque reformáramos algunas leyes como la ley de comisión de postulación, ley de organismo judicial, ley de la carrera judicial. O sea, ahí sí, y lo debo de aceptar, se necesita una reforma constitucional. No como la que se está planteando en este momento, que posiblemente yo ni siquiera he ahondado en su propuesta, sino que es de tener un debate serio de gente nacionalista, sin sesgos ideológicos, religiosos, económicos, de ninguna índole, como para crear realmente una iniciativa de reforma constitucional que realmente cubre esa enfermedad. Eso es lo que yo creo que no hemos tenido, como tampoco lo tuvimos en el año 16. Yo formé parte de las mesas de discusión del año 2016 y era tremendo oír aquella cosa, que lo que había era casi que una lucha, como la lucha armada.
de los Claro, o 80 y sea, pico. un conflicto, Un conflicto ideológico absolutamente. absoluto. Ahora, Roberto, por ejemplo, este es el enésimo intento de una reforma constitucional. Mencionas tú la de 2016, recuerdo que en el 2011 también estuviste tú participando en un proyecto que creo que finalmente no llegó a conocerse, pero es decir, ya por 9ª vez se está buscando una reforma, lo cual quiere decir que en alguna forma es necesaria. Claro que, ¿cómo hacer esta reforma? ¿Cuál mecanismo seguir? Porque entiendo yo que puede ser de leyes ordinarias, de revisión de ley ordinaria, o una constituyente, la cual son dos temas bien diferentes. Solo regresando un poco y siendo práctico, hablamos de médicos, ahora hablemos de cirujanos para hacer medidas radicales. Yo me pregunto, por ejemplo, cuando se crea esta ley, habían 3 o 5 universidades que tenían escuelas de derecho. Ahora hay 13 o 14, pero desafortunadamente muchas de ellas ni siquiera tienen estudiantes de derecho. ¿No sería una cirugía mucho más fácil con una reforma de una ley ordinaria corregir y decir solo pueden ser o nombrar representantes facultades que tengan comprobada experiencia en la producción de profesionales del derecho? Solo se me ocurre como una solución muy sencilla. Yo creo que así debería de ser. Lamentablemente, como está, digamos, como está descrita la norma constitucional, no lo permite, porque dice ahí, lo primero que pone es los decanos de las universidades autorizadas. Claro. Y la San Carlos ha autorizado, el Consejo Superior Universitario ha autorizado, entonces no le puede quitar la autorización a aquella que la tiene. Pero si se quiere variar esa norma, ¿sería ordinario o tendría que ser una constituyente? Constituyente tal vez la excluyo porque la constituyente es solo para la parte de derechos humanos. Aquí tendría que ser una reforma constitucional hecha por el Congreso de la República y ratificada por consulta popular. Entonces, ¿por qué? Porque la parte orgánica, la parte del organismo judicial es parte orgánica, no de derechos humanos, no hay constituyente. Porque la constituyente de guarda, esa sí se puede volver soberana y hacer lo que le dé la gana. Exactamente. ¿Verdad? Pero aquí no. Y precisamente por eso hemos dicho en otros foros, Francis, que lo primero que tiene que haber para un proceso de reforma constitucional, aparte de tener un equipo que sea realmente nacionalista, que sea gente que realmente le interese un sistema de justicia justo, digno, balanceado, sin ningún tipo de sesgo de ninguna naturaleza, debe haber un acuerdo político. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el problema? El organismo judicial. Entonces vamos a reformar eso. El problema es lo que se dio en el año 2016, que se empezó con esa justificación, pero cuando sentimos se quería discutir sobre si existe o no el derecho de propiedad. Se quería discutir la existencia de 2 derechos de justicia, la ordinaria y la ancestral. Se quería discutir los límites de la propiedad privada, los límites del derecho empresarial, los límites de las situaciones de género. O sea, se quiso discutir tantas cosas que prácticamente era mejor tener una constituyente y hacer una nueva constitución. Pero se amplió totalmente y llevó a que no pasara nada. Y no pasó nada. Sí, que es lo desafortunado. Y además dividió al país, que eso es ingrato. Y ahora precisamente, si hubiera un acuerdo político, y cuando digo acuerdo político ya sé que es complicado, pero yo me refiero más a un acuerdo político de los partidos políticos que tienen bancada en el Congreso, porque es de que realmente y públicamente se comprometan a que lo único que le van a entrar es a reformar el o los artículos que cambian el sistema de elección de magistrados, exclusivamente. Por eso mencionábamos que es algo que va a requerir mucha madurez política y mucho amor patrio, como tú mencionas, ¿no? Porque además estamos en medio de esta pandemia que nos ha alterado muchísimo. Hay sectores que dicen, mire, este no es el momento de discutirlo, cuando primero tenemos que superar todos estos problemas. De repente hubo una ampliación presupuestaria que puso
27,000 millones ahí en la mesa que han sido incapaces de gestionarlo bien para que realmente el impacto llegue. Pero como que el momento no es oportuno. Pero algo que no mencionamos muy bien en el programa anterior, Roberto, es que aquí son dos problemas, ¿no? Un problema es resolver el tema de las cortes, el nombramiento. Ese es un problema. Y el otro es el que se viene hablando de la reforma constitucional, que no necesariamente van pegados uno al otro. Tú mencionabas una norma transitoria para resolver el tema de los nombramientos de los magistrados. Porque si vamos a una reforma constitucional, eso puede tardar un tiempo indefinido. Y entonces tenemos que resolverlo. Sí nos tiene que quedar claro aquí en la audiencia que son dos temas diferentes, que tenemos que visualizarlo así para no caer en ese pantano que nos va a llevar a un impasse nacional y a un crecimiento de intereses perversos que no son deseables, Roberto. Y así es, ya hay grupos. Hoy mismo salió una declaración de una alianza de varios grupos que a veces uno no sabe si realmente existen o no, pero sí lo decían ellos y yo estoy absolutamente de acuerdo. Son dos cosas distintas. Una es un proceso que es para terminar y elegir a las cortes, lo cual, como ya lo vimos en el programa anterior, lo veo muy complicado como la corte lo diseñó. Y el otro es la reforma, que también la veo absolutamente inoportuna, como tú bien lo dijiste. No existe en este momento mentes claras, limpias, como para diseñar lo que realmente necesitamos reformar y cómo reformar. Y no hay claridad también en cómo se quiere. Es que a veces la forma pesa más que el fondo. Claro. ¿Verdad? Y ahorita la gente en lo que está es, voy a sobrevivir a esta pandemia, voy a sobrevivir a esta situación económica. ¿Y qué va a pasar con esa millonada que se tiene aprobada para el Estado y que no vemos que se ejecute? Esas circunstancias yo no veo que puedan haber tanques de pensamiento serios, y voy a remarcar la palabra nacionalistas, sin intereses particulares ni sesgos, que se puedan sentar, estemos o no metidos en la mesa, a diseñar lo que Guatemala necesita reformar para el sistema de justicia. Si hubiera otros temas que se quisieran reformar en la Constitución, eso será en otra oportunidad. Pero hoy el problema es el sistema de justicia. Tú lo dijiste en el programa anterior, es increíble que hay gente que ya sabe que su próxima audiencia en un día laboral, digamos, que es tan sensible, la próxima audiencia para que continúe su juicio va a ser entre año y medio o 2 años. Y tal vez está discutiendo por una indemnización de 10,000 hectáreas. Eso es inhumano. No, y eso te altera todo el aspecto laboral, todo el aspecto del debido proceso, en el sentido de que ni al trabajador en el campo laboral ni a la empresa les da ninguna claridad ni ninguna tranquilidad. Pero bueno, pues eso lo tenemos que resolver. Dentro de esta eventual reforma constitucional se habla un poco de que hay que aumentar o modificar el número de representantes en esas comisiones de postulación, en la forma como se eligen. Pues uno lo eligen los señores decanos, ya vemos que vale la pena cambiar ese sistema para que haya pues verdaderamente equidad y en la representatividad. Una parte del Colegio de Abogados, una parte de la misma magistratura, una parte del gobierno. Pero yo creo que si no se corrige el punto fundamental, solo trasladamos esa guerrita política a otras instancias. Por ejemplo, se ha criticado al Colegio de Abogados porque dice, mire, esas elecciones se vuelven una fiesta, pero al final son elecciones, ¿verdad? Y suceden y hay un proceso y hay postulados. Lo terrible es cuando empiezan esas manipulaciones que han dado resultado, como este manifiesto del Departamento de Estado, la investigación propia del Ministerio Público, que sabemos que llevan a una tremenda perversidad, ¿ya?
¿tú estarías de acuerdo con que las comisiones de postulación se variaran en su número, que incluyeran más representantes o más sectores? Por ejemplo, se habla de la sociedad civil. La sociedad civil no tiene cara, ¿no? O sea, de repente hay quienes se atribuyen que son la sociedad civil sin tener ninguna representatividad. Yo sí me iría más porque esté representada la academia legítimamente, pues obviamente el gremio, obviamente el Congreso, la presidencia, pero como tú dices, usando una palabra que me encanta, en una forma seria y responsable, porque ahorita hay mucha irresponsabilidad, Roberto. Es de hacer un análisis, pues yo hablaba de mentes limpias, frescas, sin esta presión climática o de pandemia. Tú dijiste algo que es cierto, en el 2011 yo, en forma personal, hice un anteproyecto, un bosquejo de reforma, lo presenté en el Congreso, Oliverio García Rodas era el presidente de la comisión, y hubo otras más. Y en ese momento yo confieso que mi opinión era reducir las comisiones de postulación al número de universidades que tuvieran un mínimo de graduados, y que con eso pues se podía reducir. Pero es siempre seguir en ese juego de comisiones que ya vimos que tarde o temprano, sean más o sean menos los integrantes, tiene mucho riesgo. Lamentablemente, el ideal no se consiguió, que fuera un verdadero tamiz para que los mejores profesionales estuvieran a disposición del Congreso, el doble, y que no importaba a quién del doble eligiera, porque todos eran buenos. Todos eran buenos, no como ahora, por ejemplo, tú señalaste que creo que de 26, solo 4 no tenían tachas, ¿no? Entonces dice uno, sí, bueno, pues esa selección no estuvo bueno, sí, estuvo muy malo. Incluso, Roberto, entiendo que se ha variado mucho los criterios, ¿no? Porque se ha dado mucha subjetividad, el mérito se ha bajado, se ha subido, como que han manipulado mucho el peso que cada uno de los aspectos tiene. Bueno, a eso me quería referir yo, digamos, en la última respuesta, que es, sinceramente, yo dudo que gente correcta, decente, que se ha forjado en esta profesión, que ha estudiado o que ha litigado, se quiera someter nuevamente a un proceso de comisiones de postulación. ¿Por qué? Porque como le caemos mal a tal ONG, ya sabemos que va a venir una serie de tachas que exponen tu prestigio, tu dignidad. O sea, ese proceso de descalificación es tan perverso como aquellos que quieren ingerir. Por eso decía yo en el programa anterior, a mí no me digan que las ONGs no proponen a nadie, no, es peor cuando descalifican a todos los que ellos no quieren. Entonces, sí creo yo que el proceso de comisión de postulación finalmente, pero sí se requiere la reforma, es realmente crear la verdadera carrera judicial que platicábamos hace unos momentos. Y en una forma transitoria, porque no se puede crear una carrera que ya para entre 4 años ya tengan todos carrera judicial. Y que dependa de decisiones políticas. Así es. O sea, creo que, como digo, hay que ser muy imaginativos, no sé cuál sería la cuestión como para pensar, pero en un momento más ad hoc, no una reforma impuesta, no una reforma en que todavía los rezagos del conflicto armado a cada rato salen a flote y se dan circunstancias, un proceso electoral absolutamente viciado como fue el anterior, procesos contra financistas de un proceso electoral como que fuera el gran pecado eso, una ley que ni siquiera permite que los políticos se puedan promover. O sea, es un sistema tan perverso el que está ahorita, que hay mucho que arreglar, Francis, hay mucho que arreglar. Con algo tenemos que empezar, pero lo primero que tenemos que hacer es definir el momento oportuno, política y socialmente. Porque pues el Ejecutivo está presentando una propuesta de reforma. Obviamente una propuesta de reforma tiene que ser socializada debidamente para que los sectores la conozcan, porque empiece como empiece, pero al final va a tener que ir a una
consulta popular. Así es. Y en esa consulta popular pues tiene que haber una respuesta. Hay unas que no han sido aprobadas porque eso pasó anteriormente, se presentó, no fue aprobada públicamente y entonces fracasó. Me recuerdo que la del 2009, la del 2014, la del 2016, la del 2019 han terminado en fracaso las comisiones de postulación, la elección de magistrados utilizando ese sistema. O sea que tenemos un problema serio entre manos que hay que ir resolviendo paso a paso. Yo veo tu propuesta primero de la solución transitoria como buena y el segundo punto en el hecho de las reformas que sean necesarias, sí, pero hechas con mucha responsabilidad, atacando directamente el problema, porque si solo vamos a poner, como siempre decimos aquí, un parchecito, resulta que en la siguiente elección vuelve a salir. Una parte importante que mencionan es prolongar el periodo en los cuales los magistrados son electos, ¿no? Porque actualmente si cambian cada año, por ejemplo, las presidencias de la Corte Suprema de Justicia, y vemos que hay vacío como de 3 meses porque nunca llegan a los votos, pues eso, y aparte que eso requiere un juego y una gestión para quedar bien con todo el mundo, como que eso no es bueno para el sistema. Otros países tienen un sistema en el cual los magistrados, los justices en Estados Unidos, por ejemplo, son vitalicios, pero obviamente pasan por un tamizaje definitivamente muy serio, muy responsable, llegan a la Cámara Baja, a la Cámara Alta, al Senado, porque obviamente un magistrado que tenga esa independencia es muy bueno, porque ya no depende del presidente que lo postuló o del organismo que lo postuló, pero también es malo si no ha sido seleccionado y cumple con toda la idoneidad, con toda la honestidad, con toda la experiencia, Roberto. Sí, yo sí creo que los plazos tienen que ser mayores, Francis. O sea, 5 años es demasiado poco. Y algo que hay que tener muy claro en el organismo judicial, la verdadera justicia se hace en las salas de apelaciones. La Corte Suprema de Justicia es más un órgano político. Incluso sus resoluciones más serias son las de casación, que ahora también ya son trastocadas por la Corte de Constitucionalidad, invadiendo esa función. Entonces, hay que saber que realmente la carrera judicial es importante para evaluar, para tener magistrados donde realmente se resuelven las cosas. Y estar cada 5 años yendo a hacer romería, eso es indigno. Yendo a quedar bien, y yendo a ofrecer, a recibir. Sí, yo creo que eso es uno de los puntos claves que sí hay que tocar. Porque un juez debe tener independencia. Absoluta independencia y la posibilidad de ascender. Pues Roberto, muchísimas gracias. Quisiéramos que los programas fueran muchísimo más largos. Esta noche nos vamos a tener que ir. Pero tú has dejado temas interesantes que podemos tocar. La Corte de Constitucionalidad, tan importante en su función, pero tan algunas veces deformada, aparentemente, creo que será un tema que debemos tocar para ir mejorando cada vez nuestro sistema de justicia. Así que esta noche nos vamos. Licenciado Roberto Molina Barreto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes que nos han acompañado, nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buena noche. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.